que es más como un ilustrativo que solo como el enunciado. El tercero, que se pueden usar experimentos naturales para investigar las enfermedades. El cuarto, que estos experimentos ocurren más frecuentes de lo que se supone. Y el quinto y último, que pueden y deben utilizarse experimentos reales bajo determinadas circunstancias. Ya buscando un poco como los registros de la aparición de las epidemias y enfermedades, también se pueden establecer desde el momento en donde el hombre aprendió la escritura de estos fenómenos y que han estado para acompañar a la humanidad. Uno de estos ejemplos está en el antiguo Egipto, que fue en el 15.000 años y 2.000 años antes de Cristo. Kiara, ¿me dejas si yo explico esa parte? Ok, perfecto. Buenas tardes, qué pena, profe, la demora, pero es que he tenido problemas para conectarme. ¿Qué te iba a mencionar? Entonces, nosotros hicimos ese estudio de la evolución de la epidemiología. Entonces, buscamos cómo iba evolucionando estas características epidemiológicas y en algunos textos encontramos que los seguimientos epidemiológicos datan desde hace mucho tiempo. De controles epidemiológicos referentes a algunas patologías. Estas se podían determinar en aislamientos a personas que tenían lepra. También se pudo evidenciar que se permanecían las enfermedades permanecieron en el antiguo Egipto, donde muchas de las momias que se encontraron tenían indicios de enfermedades virales, y también habían las cuales se establecían los protocolos que se llevaban respecto a todas estas enfermedades. Ahora pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en nuestra metodología abordamos desde la parte de revisión bibliográfica, de cómo han ido mejorando las coberturas en seguimiento de enfermedades y los resultados dados a partir de las cifras que nos establecen los tipos de enfermedades, las características de las enfermedades que causaban la muerte, y así poder establecer las mejoras que se han podido dar y los avances en los resultados dados por estas enfermedades y estas patologías. Sí, que quiera. En los resultados, como les decía, estábamos revisando los avances en cuestión de tratamiento epidemiológico a base de los resultados mostrados en los rankings de muertes por enfermedad. Tomamos el periodo del 2000 y el periodo del 2016, donde notamos una aparición de enfermedades, de causas por muerte de enfermedades en neonatos, maternas y de carácter contagioso. Esta dinámica está cambiando a través del tiempo en la media mundial, pero notamos que en países como en desarrollo siguen permaneciendo una dinámica muy parecida al 2000 debido por estas influencias económicas que, digamos, hacen que estas zonas tengan este retraso tecnológico. A partir del 2000 se mira que, del 2016 se mira que en países con ingresos medio bajos e ingresos medio altos tienden a desaparecer mucho las enfermedades por transmisión y empiezan a aparecer más las enfermedades por las muertes por enfermedades de carácter cardiovascular que se pueden asociar un poco a sobrepeso. También cabe destacar que pues estos comparativos históricos permiten inferir que en algunas mejoras o apariciones de nuevos flagelos que ocupan en la humanidad. También permiten evaluar las acciones o mejores de las políticas epidemiológicas, y pues por eso están las ilustraciones tanto en la ilustración 1 como en la 2, que vemos pues los rankings de las 10 principales causas de muerte en la humanidad. ¿Sigo? Sí, que quiera, por favor. Bueno, en esta ilustración que ven acá, pues
se logra pues observar que son en realidad, o sea, reflejan como las principales causas de muerte en esos países, ¿sí? Entonces, digamos, los países con ingresos bajos que en el año 2016. Entonces, de estos países reflejan una realidad diferente donde las principales causas de deceso son diferentes a la media de la humanidad. Y también muchos de los males que en promedio no son representativos en el promedio en el mundo que no son sobresalientes. Por otro lado, también eh, se representa un retraso en los sistemas epidemiológicos y de políticas públicas en esta zona, ya que estas enfermedades son transmisibles, neonatales y nutricionales. ¿Sí me están escuchando bien? No, es que Sí, señora. hay otra reunión acá, entonces siento que estoy. Bueno, en esta otra ilustración, ya aquí son países de mediano ingreso. Entonces, cabe destacar que pues en las enfermedades o el índice epidemiológico es bastante diferente, o sea, es bastante la comparación, ya que en estos países de mejores ingresos presenta en sus primeros puestos similitudes con la media mundial, pero muestra también la aparición de muertes por enfermedades transmisibles neonatales y nutricionales, como se muestra en la ilustración pues, que están viendo ahí. Sigue, Rey, por favor. Entonces tenemos en países con ingresos medios, como ya venía mencionando, la desaparición de las enfermedades de transmisión sexual, neonatales y infantiles, que digamos, estas están dinamizadas o convencionadas en color rojo, porque son las enfermedades de las que más atacan y digamos tienen más golpes a cuestión de ítems de desarrollo, que es el cubrimiento de todos los neonatos, de las madres gestantes y enfermedades de transmisión sexual. También se ve la aparición de otros tipos de muerte que ya vienen a las o accidentes de las enfermedades no transmisibles, que son enfermedades como problemas de corazón, problemas ya más basados a problemas alimentarios. Acá vienen los cambios de patrones de alimenticio y conducta en estas comunidades donde pueden establecer estas cuestiones. Entonces, como ya venía mencionando, estos esquemas nos permiten evaluar cómo han ido mejorando y cambiando, uno, la calidad de vida de las personas, dos, los seguimientos epidemiológicos, porque a través de estos estudios también se pueden establecer estas cuestiones. También había una gráfica que representaba un poco la mortalidad en pueblos africanos por enfermedades contagiosas, sabiendo que África es uno de los continentes que tienen mayores problemas sociales. Encontrar una reducción en las muertes por este tipo de enfermedades es muy bueno porque empieza a hablar un poco de la mejora de la calidad de vida, y al mejorar las condiciones socioeconómicas mejoran las tecnologías de la zona, y eso da el pie de partida a establecer una mejora por parte de la humanidad respecto a este seguimiento de enfermedades que son las infectocontagiosas, que son las enfermedades que más alarman a la humanidad en estas cuestiones. Y las escalas también reflejan mucho que la condición socioeconómica influye en el tipo de enfermedades a las que aquejan a las poblaciones. Por eso era importante ver cómo las poblaciones con ingresos bajos y en países en desarrollo, ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos tenían sus discontinuidades, que eso quiere inferir que las condiciones de vida infieren mucho en las condiciones, en las enfermedades que estas personas acogen, y digamos el pie de fuerza de una entidad de salud siempre depende del Producto Interno Bruto que tenga cada nación. Kiara, continúa, por favor.
Kiara, Kiara, se me cayó el internet. ¿Me oyen? Sí, Rey, sí, Sí, Rey, sí, lo te vimos. escuchamos. Ah, pensé que me había quedado sin internet. Entonces, como ya decía, este estudio, esta revisión nos permitió inferir este tipo de conductas en las personas y ver que cuando se tiene un pie de fuerza en cuestiones de salud, estas pueden abarcar pueden abarcar problemáticas fuertes porque si vemos en países en desarrollo con altos ingresos, las muertes por VIH son mucho más bajas que en los países en condiciones precarias y sabemos que el VIH es, eh, sin expresarse como SIDA, sino el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que se puede llevado con buenos tratamientos y eso es la característica en la epidemiología. Kiara, cierra, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. ¿No me escucharon nada de la exposición? pues cuando David dijo Kiara, Solo ahí de no ahí sé no. por qué se apagó el este. Pero, profe, voy a decir otra cosita que estaba tratando de decir y no sé por qué se apagó el micrófono, la verdad. Entonces, ya como conclusión, entonces el objeto como de los métodos de estudio de la epidemiología ya se ha modificado pues radicalmente. Entonces, desde el origen hasta la actualidad, pues son totalmente diferentes. También que de la simple descripción de las plagas han pasado a explicar la dinámica de la salud poblacional considerada como un todo. También identificando los elementos que lo componen y explicando también las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones para invertir en el curso de su desarrollo. Uh-huh. Kiara, muchas gracias. Quería hacerles una pregunta a los dos. ¿Por qué ustedes creen que las condiciones socioeconómicas afectan directamente la salud de las personas? Porque ahí es... Profe, las condiciones socioeconómicas, como ya mencionábamos en clase, digamos, como todos los seres humanos nacemos en condiciones iguales, pero al momento de irnos desarrollando, digamos, las condiciones socioeconómicas nos dejan o no nos dejan expuestos a algunas patologías que otros no. Y cuando, digamos, estamos en un país con mayores ingresos y un país en desarrollo, encontramos un sistema de salud bien montado que, digamos, puede hacerse cargo de estas patologías. Digamos, en algunos países referente al COVID, por ejemplo, China en 10 días se armó un hospital y aisló todos esos pacientes. Y entonces en países en desarrollo como Colombia o en Centroamérica, digamos, tienen que adecuar centros diferentes como Corferias o esto, no tienen el poder para poder generar políticas que impacten estas problemáticas, aparte de las condiciones socioeconómicas de cada persona que hacen que su vida sea más sana y menos expuesta a todos estos gérmenes y todas estas condiciones de salud. Y también que o sea, también la condición socioeconómica es bastante importante porque de eso también depende que tengan el acceso a la salud. Lastimosamente, los que tienen, o sea, es más fácil que una persona de estrato que 6 7 8 consiga un donante de corazón a uno de estrato 1. Entonces también en esa parte es como el acceso que uno tiene no es el mismo para los diferentes estratos socioeconómicos. Uh-huh. Sí, muy bien. Muchas gracias. Seguimos con Eric y Natalia para terminar con los proyectos de aula. ¿Sí la tienen preparada, Natalia o Eric? Sí, señora, ya presento. Bueno, señora.
Duque, Presente. empieza. ¿Empiezo yo? Ok. Bueno, muy buenas tardes. Espera un Nuestro grupo. momentico. Bueno. ¿Cuánto tiempo? Espero. Ya, Duque. Bueno, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Natalia Martínez y por quien les habla, Eric Duque. Bueno, nosotros como proyecto de Abuelas cogimos un tema referente, bueno, nos correspondió a la malaria. Se llama la determinación de factores climáticos que ayudan a la proliferación de la malaria en el Pacífico colombiano. Siguiente, Natalia. Por favor. Bueno, cabe resaltar de que, pues haciendo una revisión bibliográfica, la región pacífica colombiana, pues es una de las regiones que más se ha visto afectada por malaria. En los últimos años se han registrado más de 50.000 a 100.000 casos anuales, pues por la picadura de este mosquito, que pues genera lo que vendría siendo la malaria. Eh, Debido a ciertos factores climáticos que se presentan en esta zona, pues es donde nosotros empezamos a desarrollar pues toda esta investigación que, que nos indica que cada vez que las lluvias aumentan en el Pacífico colombiano, pues el aumento de malaria pues cada vez es más, debido a que, ve la siguiente, por favor. Debido a que o sea, se forman o cuando se hacen las escorrentías superficiales y demás, pues se forman posaderos donde pues no, el agua queda estancada, a veces pues por la lluvia y por botellas, por llantas, pues forman criaderos de estos insectos. Cabe resaltar de que pues casi toda esta zona del Chocó, este Pacífico colombiano, bueno, pues tiene un gran poder climático y demás, debido a que se encuentra pues en todo el Océano Pacífico. Y pasa que cuando llegan las lluvias fuertes que van a pegar contra la cordillera, pues entonces de allí es donde se forman ya todo lo que vendrían siendo las grandes lluvias, las tormentas y pues todo esto que va afectando. Anualmente se registran en las épocas, bueno, aquí en Colombia cada resaltar de que nosotros tenemos la, la época de, bueno, acá se le llama el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que vendría siendo las épocas de lluvia y las épocas de sequía, que como les venía diciendo, pues son las que afectan en la malaria y pues que afectan todo el Pacífico. Anualmente se están registrando un estudio por la Universidad Nacional de Colombia, registró que anualmente están lloviendo aproximadamente 10.000 milímetros de 1.000 milímetros cúbicos ¿de qué? De lluvia anualmente. Siguiente, Natalia. Por favor. Natalia. Ya, pero no pasa. Ah, ok. Next. Nada, no pasa. Ah, ya. Ya Bueno, pues. Ah, ok, ¿vas a hablar? Ok, vale. ya para los materiales y los métodos que decidimos tener en cuenta para la realización de esta investigación, nosotros lo dividimos en unas fases, ya que el estudio busca comprender y relacionar los cambios climáticos, como lo son las épocas de lluvia, épocas de sequía y la temperatura, y
en el Pacífico con el aumento y descenso de la malaria. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a obtener información de las estaciones que se encuentran vigentes dentro de la zona del Pacífico, que son estaciones del IDEAM. De allí vamos a obtener toda la información climática para después organizar esta información en tablas de Excel para poder mostrar resultados en tablas o en gráficos para encontrar la tendencia de lluvias desde el año de 1962 hasta el año pasado, que es de 2019. Ya como tercero tenemos que vamos a obtener la información de entes de salud que Duque tiene el No sé. sonido. No, es que Bueno, son el celular. ya como tercero tenemos que, bueno, vamos a obtener la información de los entes de salud en donde se hayan reportado casos de malaria en la región. Y cuarto, vamos a, pues, a identificar las posibles opciones o herramientas que tiene la comunidad al momento de poder combatir esa enfermedad para que finalmente tengamos los resultados, el análisis, las conclusiones para publicar este estudio, así aumentando la información acerca de la malaria para ayudar a la población a tener en cuenta estos factores, estas herramientas, estas temperaturas, todo esto para así disminuir el número de casos de esta enfermedad. Entonces, como bien dije, en los análisis y en los resultados que tenemos, primero pues realizamos toda las información obtuvimos la información del IDEAM, de las estaciones, y aquí tenemos una tabla en donde es un estudio de la Universidad Nacional, como dijo Duque, en donde identificamos que la región pacífica es una de las regiones con más lluvias durante el año. Seguida, pues ya se podría decir de la región andina o de la región Amazonas. Pero la que vamos a utilizar es la región pacífica. Ay. Listo. Aquí tenemos pues los datos que se obtuvieron desde 1971 a 2019 de las precipitaciones de cada año y la media que se presentaba o pues los datos de media que se presentaban para estos años. Entonces tenemos las estaciones, se tomaron datos desde por cada mes, desde cada año, y tenemos, estos son los datos de enero, los datos de febrero, los datos de marzo, los datos de abril, pues para no llenarnos de información en la presentación, pues solamente colocamos las tablas con los gráficos y finalmente tenemos las tablas. Cabe aclarar que los datos son tomadas de 2 estaciones porque pues para no tener mucha información también. Entonces una estación en el Chocó que se ubica en Quibdó y otra en Tumaco, Nariño, dentro de, pues, de lo que es la región pacífica, ¿no? Ya con estas 2 estaciones pues tenemos los datos de las precipitaciones en mililitros y tenemos los datos de la primera estación, o sea, los promedios de todos los años de la primera estación y los promedios de todos los años de la segunda estación. De aquí, pues de estas 2 estaciones sacamos un promedio y logramos identificar que en los meses de febrero y en los meses de mayo, bueno, en los meses de mayo se encuentran desde mayo hasta agosto los tiempos con mayores precipitaciones y lo que es febrero y marzo con los tiempos de menores precipitaciones, encontrándose máximas hasta 585 mililitros en el mes y mínimas de 335 mililitros en el mes. Ya el otro punto que era obtener la información de los entes de salud, aquí encontramos los casos de malaria que fueron reportados en Colombia en el 2019 por Civigila, que es el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Entonces aquí reporta que el Chocó es uno de los lugares en donde más se reportan casos, seguido de Córdoba y Cauca, que sigue en pie con lo que hayan establecido nosotros desde un principio. Entonces ya teniendo en cuenta que el Chocó es uno de los lugares en donde se presentan más casos, aquí tenemos aparte una gráfica
en donde nos muestran lo que son dos casos, el azul, perdón, que es malaria vivax, porque hay varios tipos de malaria según el vector. Entonces, en este caso tenemos malaria vivax y malaria falciparum. Entonces, aquí tenemos la línea roja, son los casos de malaria vivax a través del año desde 2009 hasta 2019 que fueron reportados, y los casos también de malaria vivax y falciparum. Bueno, ya. Se identifica que en el año 2010 y en el año 2014 son los picos de contagio de esta, o de mayores reportes de casos de esta enfermedad. Otra información que nos da Civigila es que se tiene un cuadro, pues aquí, según el ente territorial de procedencia. Entonces tenemos a Cauca, Chocó y Nariño, en donde esto es para datos del 2019. Entonces tenemos los casos reportados por malaria complicada y casos reportados por malaria no complicada en estos territorios, como también el total de malaria y la razón que se da por vivax sobre falciparum. Entonces se identifica que en el Chocó, aunque pues el Cauca y Nariño hacen parte de toda la región del Pacífico, en el Chocó son donde más se presentan casos, ya sea de malaria complicada. Malaria complicada hace referencia en donde pues la enfermedad se hace un poco más difícil de tratar porque se presentan síntomas más graves y difíciles de tratar. Y la malaria no complicada pues sigue siendo malaria, pero un poquito más sencilla y con herramientas que tienen pues los médicos o el centro de salud. Entonces encontramos un total de 14.189 casos de malaria en el Chocó y 1.449 casos en Cauca, seguido pues Nariño con 7.384. Aquí encontramos que en el Cauca se da 2,3 veces mayor el contagio de malaria transmitida por el parásito, bueno, el vector de vivax, que por falciparum, al contrario que en el Chocó. En el Chocó esto ya se da, hay más razón de falciparum que de vivax. Ay. Y finalmente, como conclusiones, Duque. Ya como conclusiones, pues nosotros pues identificamos que el fenómeno de la niña, y pues según estudios y según artículos de la revista del Espectador que pues hizo una investigación también aparte, pues ellos dicen que todo este fenómeno de la niña y el fenómeno del niño en realidad se afecta pues todo este Pacífico colombiano, donde pues de cierta forma nos da indicios de un aumento por malaria debido a esta selva inmensa que pues existe en esta zona. Digamos, se pueden controlar en las casas, se pueden controlar en las zonas rurales y demás, pues todo este tema de que no se pues las casas ni que ni en las calles se formen criaderos para la malaria. Pero pues por todo esto que sucede allí en la selva, por el ascenso geográfico que se da de todas las nubes que golpean a la cordillera, entonces no se puede controlar pues todos estos vectores, todo el aumento de la malaria de forma definitiva. Pero pues sí se sabe que un factor importante son las lluvias y es ese fenómeno de la niña por la zona geográfica, pues que hay un aumento del insecto y pues en sí de la malaria. Pues que la comunidad pues se le puede, como les venía diciendo, se les puede brindar información de cómo mitigar para que no pues proliferen los vectores y demás, pero pues que de cierta forma va a ser imposible como erradicar y acabar con con toda esta enfermedad, pues como lo dije anteriormente, por esta selva y pues porque ya es algo endémico de allí, pues
y de la naturaleza, ¿no? De que pues estos mosquitos pues se reproduzcan y todo esto dentro de la selva. Siguiente, Natalia. Natalia, Natalia. Creo que siguen las recomendaciones donde nosotros, ok, sí, donde nosotros planteamos pues jornadas de limpieza, pues dar como a las personas como esta educación referente pues a cómo es la reproducción de estos mosquitos, no dejar llantas abandonadas, no dejar botellas destapadas donde pues puedan formar nacederos y, y pues también en las noches usar toldillo, usar repelente y así pues lograr pues mitigar un poco pues la malaria y la reproducción de estos mosquitos en el Pacífico colombiano. Y muchas gracias. Ya finalmente, pues nosotros a través de todo este estudio nos dimos cuenta que a pesar de todas las medidas que ya nombró Duque, es una enfermedad eh, que difícilmente se puede como evitar o controlar, porque bien dijo él, es una zona endémica, pero debido a la naturaleza del lugar. Es una zona de selva, de trópico, de lluvias constantes, como podemos ver en los datos que podemos recolectar de las estaciones del IDEA, en donde pues la mayoría del año siempre estará lloviendo. Y pues si nos dimos cuenta, no hay ningún año que tenga cero en precipitaciones a través de todos estos años. Entonces, lo único que nosotros recomendamos es tener esas medidas y que tengan en cuenta, pues ya como son casos que se presentan como muy cotidianos, que tengan en cuenta los síntomas y acudan directamente para tratar a tiempo la enfermedad, porque como tal, extinguir el vector es como, por decir así, extinguir toda la zona en donde pueda o tenga probabilidad de reproducirse y eso tendría que ser algo así como la destrucción total de la zona pacífica, pues la zona tropical y la de la selva del Pacífico. Y ya por último, nuestra bibliografía. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Yo digo que una de las enfermedades que más afecta, yo creo que al mundo, la malaria. ¿Sí? La malaria en el África mata a muchas personas por las mismas condiciones en las que ellos viven. Yo trabajé en una zona donde a mí me tocaba ir a atender pacientes de Chocó y pues las condiciones de ellos son muy diferentes a la de una ciudad. Entonces mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál sería la mayor dificultad, por ejemplo, si ustedes les mandan a hacer una vigilancia epidemiológica donde ustedes tengan que hacer promoción y prevención? ¿Cuál sería el mayor reto que ustedes tendrían en una comunidad de estas? No entendí la pregunta, ¿la puedes hacer de nuevo, profe? Como que cuál sería. ¿Cuál sería la mayor dificultad que ustedes tendrían para hacer para hacer medidas que puedan hacer prevención y control de la enfermedad, sabiendo la zona de la que estamos hablando, que es una zona selvática, que la condición socioeconómica no es la más óptima? ¿Cuál sería la dificultad más grande que ustedes que pueden apreciar con el Pues estudio? yo creería, profe, que la dificultad de pronto para nosotros llegar pues a dar unas recomendaciones, a dar unos planes de mitigación y demás, no sería como ni la comunidad, ni el sitio, ni nada, sino poder llegar a todo el público, debido a que, pues, como es, o sea, estas son zonas vulnerables, son zonas donde no se ve, pues, mucho, pues, como por decirlo así, lugares importantes, y también uno se da cuenta de que son zonas muy de escasos recursos, y que las calles, y pues todos viven como muy lejos, si me hago entender, de pronto son comunidades y como estaderos, ellos son como caseríos. Entonces, poder llegar a todos, porque la dificultad no es llegar y decirles las medidas de prevención y demás, esa no va a ser una dificultad porque sí se puede hacer y se puede lograr. Y como les dije anteriormente,
o sea, si se haga esto, o sea, la malaria no se va a acabar, debido a que en la selva la reproducción de estos vectores, pues, se va a seguir dando. Entonces sería, pues, como la movilidad para poder llegar a todos y, pues, a cada una de las personas y que ellas sepan cómo poder, pues, cuidarse y llegar a mitigar un poco, pues, todo la reproducción de los mosquitos. Ujú. ¿Sabe qué me llama la atención del estudio? Gracias, Eri. Sería bueno hacer un paralelo, por ejemplo, de esos picos, me corrige Natalia si estoy mal, en mayo, donde es mayor la cantidad de lluvia, y mirar cómo se comporta el vector en esa época, ¿sí? Eso sería un estudio interesante para mirar. Yo cuando hice rural en esa zona donde me tocaba bajar me tocaba bajar hacer diagnósticos. Por ejemplo, el hospital estaba abandonado, lo que dice Eric, que habían caseríos. Fuera de eso, el problema de orden público. Entonces, yo digo que también una de las grandes dificultades, como dice Eric, es el acceso a la población y de que en estos sitios, pues la salud no es muy buena, es deficiente. Por ejemplo, yo bajaba cada 8 días a mirar placas de malaria y eso era una cantidad impresionante donde imagínense un paciente repesado 8 o 15 días para un diagnóstico, porque la forma de usted diagnosticar la malaria es mirándola en el microscopio. Entonces, imagínense personas esperando, por ejemplo, la malaria que nos decía Natalia, la malaria por falciparum, es muy agresiva porque ella se le va al parásito, se va al cerebro y usted se puede morir en 15, 20 días. Entonces, si una persona se queda esperando 15 días que vayan a hacerle la prueba, pues cuando lleguen, si le empezó 15 días antes, lleva ya un mes con la enfermedad, se mueren, se llega al cerebro y el paciente se muere. Entonces es bien difícil poder controlar la malaria en esta zona. ¿Yo qué pensaría? Como uno, la educación, ¿sí? Tendría que inyectársele muy buenos recursos a esas poblaciones para que tengan un buen servicio de salud, porque ellos viven en ese ambiente. Entonces sería... Sí, profe, pero es que es una de las regiones más pobres, después de La Guajira, consideraría yo, en Colombia. Y todos los recursos, aparte de que pues son zona costera y tienen grandes posibilidades, no están bien invertidos. Por eso tantos casos de malaria, y si no se tratan, pues van a seguir así, van aumentando. Los pacientes fallecen. Yo tuve varios pacientes que les llegaba ya el parásito al cerebro y el paciente moría. Yo tuve varios pacientes que fallecieron por un diagnóstico. Llegaba el diagnóstico y como este medicamento, si no lo saben ustedes, es controlado por el gobierno. Es decir, este medicamento tú no lo consigues ni en la farmacia, ni en el hospital. Este medicamento uno manda los resultados, ¿sí? Y el medicamento lo maneja directamente la Secretaría creo que es de Salud, la que la maneja y envía los medicamentos, sobre todo cuando es para falcíparo, ¿sí? Que es controlado, es un medicamento controlado. Lo que es este medicamento y el medicamento que es para la leishmaniasis son medicamentos controlados ¿por qué? Por las secretarías de salud en las gobernaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con los 2 artículos que nos falta, a ver si alcanzamos siquiera media horita con lo del taller. Creo que me falta Alejandra, ¿no? ¿Alejandra está? Hola, profe, el internet se me había ido. Sí, profe, ya. Me falta Alejandra y Merchan, pero Merchan no está. Entonces, dale. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. Buenas tardes. El artículo que escogí titula Epidemiología molecular de la lepra, una actualización. Los autores, bueno, toda la información está ahí.
Son 3, Avinci, cuatro, Truman y Sufis. Ese artículo es presentado por Alejandra Torres del Espacio Académico de Epidemiología. Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencioné, como lo titula, mejor dicho, vamos a hablar de la lepra. La lepra es una enfermedad crónica declarada eliminada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Esta enfermedad tropical es causada por una infección por Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis. Estos son patógenos intracelulares. No obstante, en 2018 se notificaron cerca de 250.000 nuevos casos de lepra en 131 países. De allí, el 95% se detectaron principalmente en India, Brasil, Indonesia y otros 20 países de prioridad mundial, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019. Continuamos, por favor. Bueno, aunque existen focos de alta endemicidad en algunos países que han logrado el objetivo de eliminación, se descubren un gran número de casos ocultos, aún después de campañas intensivas locales de detección de casos. Para ello, entonces, está el 7,6% de los nuevos casos de lepra detectados a nivel mundial, son los que todavía se producen en los niños, con el 96% de todos los casos en los 23 países de prioridad mundial. Esto sugiere pues que existe una transmisión activa continua de la enfermedad en algunas comunidades. Continúa, por favor. Bueno, si no se tratan los síntomas de la lepra, pues estos progresan a discapacidades físicas irreversibles como ceguera y o deformidades de las extremidades. Continúa, por favor. Entre las estrategias actuales de control de la lepra, pues estas se basan en un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para minimizar la morbilidad progresiva de la lepra y, pues con suerte, asimismo, interrumpir la transmisión de casos clínicamente activos. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta estrategia aún no se implementa de manera óptima y el 5,4% de los nuevos casos fueron diagnosticados con discapacidades leprosas avanzadas en 2018, de los cuales el 90% se encontró en los países de prioridad global, según la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Bueno, la atención temprana de la lepra se ve afectada por una combinación de factores, entre los cuales se encuentra el estigma de la lepra, que sigue siendo fuerte en la mayoría de las comunidades, y esto impide que muchas personas busquen atención médica. El siguiente es la ausencia de una prueba de diagnóstico rápida y sensible para todas las formas clínicas y etapas tempranas de la lepra. Continuamente, una comprensión incompleta de la transmisión de la lepra y la conciencia de la enfermedad en muchas comunidades. También la falta de herramientas para monitorear la eficacia de los medicamentos. Y finalmente, la deficiencia del sistema de salud en algunos países endémicos. Siguiente, por favor. Bueno, aunque no se ha dilucidado el modo exacto de transmisión del bacilo de la lepra, el contacto cercano con una persona infectada en el mismo hogar o comunidad se reconoce comúnmente como un factor de alto riesgo de infección. Entonces, allí se considera que la lepra, aunque es poco contagiosa, no se propaga fácilmente en las comunidades. La enfermedad también se manifiesta en un amplio espectro clínico histopatológico que va desde la
tuberculoide a lepromatoso, según la respuesta individual del huésped. Siguiente, por favor. Entonces, en esta comparación tenemos el tuberculoide, que se caracteriza pues por una inmunidad activa mediada por células con granulomas bien definidos que contienen relativamente pocos bacilos. Y en el otro tenemos el espectro lepromatoso, que muestra un aumento de las respuestas inmunitarias humorales con granulomas difusos o mal organizados que contienen un gran número de bacilos. Esto debido a la gran cantidad de bacilos que se pueden eliminar. Generalmente se cree que los casos multivacelares tienen un papel más importante en la transmisión de la enfermedad. Pero pues los casos paucivacilares también pueden transmitir la infección. Siguiente, por favor. Bueno, los bacilos de la lepra se encuentran en la mucosa nasal y en la piel de los casos multivacilares activos, así como hasta un 5% de los individuos asintomáticos en áreas endémicas. Siguiente, por favor. Bueno, para establecer los patrones de transmisión de la lepra, entonces, numerosas investigaciones epidemiológicas se han centrado en factores clínicos o sociales generales como la edad, el género, el tipo de enfermedad, el estándar de vida, la dieta, la distribución ya sea espacial o cronológica y la genética familiar. Esto entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ya en esta, la epidemiología molecular de las enfermedades infecciosas ha crecido rápidamente en las últimas décadas, pues con los avances en las técnicas, ya sea de tipificación molecular basadas en el ADN, como también en los métodos de genotipificación y secuenciación de próxima generación. Entonces, básicamente ya que al cultivar, digamos, al tratar de cultivar, de hacer este análisis de la lepra, entonces ninguno de los organismos se ha cultivado con éxito en medios artificiales en el laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que afecta significativamente la capacidad para recuperar las cantidades suficientes de material genético, pues para sí mismo para hacer más estudios. Continúa, por favor. Bueno, entonces las muestras para la investigación molecular, generalmente se limitan a volúmenes diminutos de muestra donde los bacilos pues se frotan directamente de las lesiones cutáneas del paciente, incluido el frotis cutáneo por hendidura o el frotis nasal. En conclusión de este artículo, dice que las tasas de virulencia y transmisión son difíciles de medir debido a la amplia gama de síntomas, también de los largos tiempos de incubación y el lento progreso de la lepra. Y que actualmente solo hay unos pocos genomas completos secuenciados a partir de estos genotipos raros y la secuenciación del genoma de diferentes partes del mundo, como lo son Indonesia, Asia Central, Asia Meridional y Oriente Medio. Y pues se espera que con el desarrollo de poderosas técnicas moleculares y una gran cantidad de nuevos conocimientos sobre la lepra, pues esos sigan evolucionando como lo han estado haciendo durante la última década. Ya. Muy bien, Alejandra, gracias. Bueno, Quería preguntarte, ¿tú cómo puedes prevenir esa enfermedad en una población donde se presente un caso? ¿Tú cómo pensarías que se puede prevenir? ¿Qué harías con ese paciente? ¿La transmisión es cómo? ¿Cómo se transmite la enfermedad? pues, o sea, en los
Pues dice que se puede transmitir ya sea por contagio, aunque es muy poco probable, o sí, o sea que se considera que la lepra en la comunidad, que toca, o sea, entre la estrategia está el diagnóstico temprano y dar un tratamiento oportuno para asimismo pues minimizar la morbilidad progresiva de de la lepra. Y pues asimismo interrumpir esa transmisión eh, para que no pues se expandan los casos. Debido a que también la lepra, acuérdense en que la lepra la transmite el Mycobacterium leprae, este se puede transmitir a través de gotas en suspensión en el aire. Entonces estos pacientes con lepra, como el desarrollo de la enfermedad es tan lento, que es decir, no se presentan los síntomas que digamos que a los 2 o 3 días, sino que se demora, ya después de que haya un diagnóstico, estos pacientes deben aislarse, ¿cierto? Al menos mientras están recibiendo el tratamiento para evitar contagio con otros pacientes. ¿Cuál es una de las mayores dificultades con esta enfermedad o qué pasa? Que esta enfermedad le deja a usted secuelas, ¿sí? Después de que usted le hacen un tratamiento y todo, puede haber procesos de mutilación donde la persona pierda la nariz, ¿sí? Entonces, o las orejas. Entonces, esa es una de las consecuencias que deja esta enfermedad. Y que el diagnóstico no es muy fácil. Ahí de qué depende mucho el diagnóstico de estos pacientes, de la persona que esté examinando las muestras. Sí, porque si no se hace una buena coloración, si no se hace una buena recolección de la muestra como tal, o la persona que mira la muestra pues no sabe identificar el micobacterio en la muestra porque nunca lo ha visto, entonces son muchas cosas que dificultan el diagnóstico y fuera de eso que es un microorganismo muy exigente, que tú lo decías que es muy difícil de aislarlo, que inclusive las secuencias que han hecho moleculares hay muy pocas en el mundo, debido a que es un microorganismo muy exigente en su crecimiento y en su forma de desarrollarse. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Yo muchachos. tengo una pregunta. Dime, Oscar. Lo que pasa es que Alejandra expuso o comentó que la OMS la había declarado como eliminada esa enfermedad. Entonces, ¿por qué la declaró como eliminada si aún siguen habiendo casos? No, esa enfermedad no está eliminada. Esa enfermedad Lo que todavía. pasa es que, o sea, digamos que ya se creía que esta había sido extinguida, por decirlo así. O sea, lo que yo leí e interpreté es así. Pero después se presentaron más casos. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron que hacer más estudios y trataron de, digamos, tomar una muestra para realizar los estudios y ahí pues también determinaron que no es fácil porque, o sea, lo que decía la profesora, es esta microbacteria, bueno, este organismo es muy difícil, es muy exigente, entonces no se pudo realizar. Y se presentaron casos actualmente, casos en el 2018. O sea, esto se creía que era de época antigua, y yo también lo creía así, que eso había pasado hace mucho tiempo, pero según el estudio que se realizó, se presentaron casos en el 2018, entonces eso no es algo que se haya extinguido como se había pensado inicialmente. Esa enfermedad todavía no, quiero decir, todavía hay casos aislados, pero los hay. Por ejemplo, yo cuando hice rural, yo tuve un caso de leishmaniasis, de lepra, de Mycobacterium leprae, y eso fue una alarma epidemiológica en Risaralda, porque pues no habían casos de lepra. Y el hecho de que yo reportara, a mí me tocó mandar hasta las placas que donde yo hice el frotis y donde tomé la muestra, como la coloría y todo, a mí me tocó mandar muestras y volver a llamar al paciente y volver a repetir otra vez las pruebas y mandarlas al laboratorio departamental de salud pública para que ellos confirmaran el diagnóstico.
porque como supuestamente es una enfermedad que ya no había, que ya no hay, pero sí hay casos aislados de Oscar de la enfermedad como tal. Sí. Vale, profe. Sino que me preguntaba, entonces ellos tuvieron que retractarse de esa declaración o qué? Yo no creo que se hayan retractado, pero los casos hay, me imagino que de pronto posteriormente habrá algún boletín donde infórmense los casos nuevos de lepra que hay, porque eso sacan boletines cada 3 meses, cada 6 meses o anualmente. Entonces me imagino que en alguno de esos boletines tendrá que informar que se detectaron esos casos y se detectan como casos aislados de lepra. Vale, profe. Vale, profe. Gracias. Bueno, no sé si desarrollamos lo del taller, muchachos, para mañana. Sí, profe.